Muy buenos días, qué gusto saludarlos desde aquí de su casa Iglesia Cristiana El Puerto. Su amigo el pastor José Briceño les envía un caluroso saludo. Gracias por sintonizarnos una vez más en esta mañana. Estamos completamente seguros que vamos a pasar un tiempo muy especial siendo expuestos a la palabra de Dios. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi mamá hermosa, que ahí está en primera fila para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Le mando muchos abrazos, saludos y besos. Igualmente mi esposa amada Verónica también está ahí en casa, lista, siempre fiel. Y mi amor, pues desde este lugar también te envío muchos abrazos y besos. Saludos a toda la congregación del puerto y a todas las personas que se han unido a esta transmisión. Como todos ustedes saben, vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones de este año, La vida de Jesús. Y en esta ocasión voy a compartir acerca de Jesús sana a un hombre inválido. Un nuevo episodio en la vida de Jesús que seguramente va a llenar nuestra vida de gozo, de fe, de alegría y de asombro por Él. Quiero que me acompañes ahí en tu Biblia al Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 1 al 15. Quiero que tengas tu Biblia ahí. Y si puedes tener también la versión Reina Valera 60, va a ser importante que la tengas. Así que tienes unos segundos para correr ahí por ella. Así que voy a empezar a leer la palabra de Dios. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. Pero él respondió: el hombre que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa?, le exigieron. El hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Oremos, por favor. Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesucristo, te doy las gracias, Señor, de todo mi corazón, porque tú estás aquí entre nosotros. Te pido, Padre Celestial, que bendigas por medio de tu palabra la vida de todos los oyentes. Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de sus corazones y haga la obra para la cual tú la has enviado. Nos ponemos en tus manos. Ayúdame a predicar con denuedo tu palabra. Unge mis labios, usa mi vida y permite, Señor, que ella, con el poder, Señor, que tiene, vaya más allá de todas estas pantallas y sea escuchada por decenas, centenas y miles de gentes que están buscándote, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos, confiados en tu poder y guiados por tu Espíritu Santo. Rogamos, Señor, que todos tus siervos, Señor, que en esta mañana estarán proclamando tu evangelio, sean usados con poder y podamos ver vidas transformadas, vidas sanadas, restauradas, salvadas, y todo para que tu reino crezca, la salvación
Señor, es tuya y la das a quien tú has elegido, Señor, y has ordenado para vida eterna. Estamos en tus manos, te doy las gracias y te alabo por siempre y para siempre en el nombre de Jesús. Muy bien, vamos sin más preámbulo, entrar directamente al pasaje que hoy nos ocupa. Así que leemos desde el versículo 1. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Jesús se encontraba en Capernaum y de ahí partió a la ciudad de Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Al parecer Jesús va solo porque no se menciona a sus discípulos. Juan, el autor, no especifica cuál fiesta era la que se celebraba. Probablemente se trataba de una de las 3 fiestas más importantes que se celebraban en Jerusalén: la Pascua, los tabernáculos o el Pentecostés, y en la cual para los varones judíos era obligatorio asistir. Aquello era un ambiente de fiesta nacional. Era increíble cómo estaba todo eso. Jesús, como todo judío, acude a esa fiesta lleno de gozo, adorando en espíritu a su Padre, porque fue Él quien había instituido esta fiesta. Pero a la vez asiste con una profunda tristeza y decepción por lo que de antemano Él sabía que se encontraría en el templo. Toda una apariencia religiosa. En otras palabras, toda una espiritualidad superficial. Dice Mateo 15:8: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Unido a ese día de recordatorio nacional por lo que Dios había hecho en la antigüedad en favor de su pueblo, la visita a Jerusalén obedecía a un propósito divino. Cada momento y en la vida y evento en la vida de Jesús ya estaba escrito en su agenda. Ese día obraría un nuevo milagro, el tercer milagro descrito en el Evangelio de Juan. Versículo 2. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Dentro de la ciudad de Jerusalén, en la muralla del norte, se encontraba la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas también es llamada puerta de Tadi. La puerta de las ovejas era el único acceso por donde entraba el ganado que traían de Belén para los sacrificios y para la venta. Según algunas autoridades de la antigüedad, en Jerusalén el mercado principal de las ovejas se localizaba al norte del área del templo. Así que esta puerta es mencionada también en el libro de Jeremías. La ciudad de Jerusalén estaba rodeada de murallas y por 12 puertas. Algunas de ellas, por mencionarla, estaba la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja o antigua, la puerta del valle, del muladar, de los caballos, de la fuente, la puerta oriental, la puerta de la cárcel, la puerta del juicio. Dice que ahí se encontraba cerca el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos. Aquí es la única porción en el Nuevo Testamento que se menciona Betesda. Betesda era un estanque, era una piscina. Escucha bien, en griego kolimbetra, que significa tirado de cabeza, lo que da la idea de que era un lugar bastante hondo en el cual se podía nadar. Era un estanque, era una piscina. Y dice la escritura que tenía 5 pórticos, 5 entradas o galerías con columna. Eran grandes espacios abiertos donde podía congregarse un gran número de personas. El pórtico es un espacio, voy a decirlo literalmente, arquitectónico cubierto por una galería de columnas adosada en un edificio. Un pórtico es una galería de arcos o columnas alrededor de un patio o plaza o delante de un edificio. Así que están esas 5 entradas o galerías con columnas. Algo importante a saber es que las
excavaciones realizadas desde aquel tiempo muestran que toda la estructura consistía en 5 pórticos. Uno dividía el estanque en 2 porciones iguales y las medidas eran 60 metros de longitud por 60 metros de ancho por 15 metros de profundidad. Los otros 4 pórticos o entradas estaban alrededor. El profesor Conrad Schick en 1888 emprendió una expedición y desenterró el área total hasta el nivel romano, obteniendo como resultados y dejando al descubierto 2 estanques de gran tamaño con 5 pórticos y numerosos fragmentos de columnas y capiteles. Todo esto en un estilo romano. Había escalones empinados en forma de espiral que conducían a la parte de abajo donde se encontraban los estanques. Escucha, en una pared de uno de los pórticos había un fresco borroso de un ángel agitando el agua. Aquí estaba situada Betesda. Según la tradición de la iglesia primitiva, las excavaciones arqueológicas han descubierto la piscina de Betesda junto a la iglesia de Santa Ana. Algo más de información. Textos antiguos indican que el agua del estanque tenía un color rojizo por los minerales que contenía. Era un lugar de aguas termales, un manantial. Algunos especialistas creen que el movimiento de las aguas se debía a un manantial intermitente. Así que está el estanque de Betesda. Algo más. Hay algunos otros nombres con algunos derivados en hebreo que nos hablan de Betesda. ¿Y qué significa casa de las olivas o del manantial? Otros derivados del arameo hablan de casa de la gracia o misericordia, casa del derramamiento o casa de la pesca. Y por último, durante siglos la existencia de un estanque con 5 pórticos en Jerusalén se consideró algo ficticio. Sin embargo, gracias a los descubrimientos arqueológicos quedó demostrado que el lugar al que Juan se refería en el capítulo 5 era real. La arqueología avala la veracidad de la Biblia. Versículo 3. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos estaban tendidos en los pórticos. ¿Puedes imaginar ese escenario de vidas truncadas, vidas estancadas y confinadas en un ambiente de queja, desesperación y dolor? Vidas dependientes del tiempo, disposición y paciencia de aquellos que los llevaban. Seguramente muchos de ellos eran acompañados por algún familiar, a otros los dejaban para recogerlos al final del día y otros llegaban por su propio pie. Era como una inmensa piscina de gente miserable. Era una multitud de enfermos tendidos en el piso, cientos de ciegos, cientos de cojos y paralíticos. Era como un hospital inmenso, sin médicos, sin enfermeros, sin equipo ni medicamentos. Allí estaban esos enfermos día a día. Algunos tenían semanas, meses o años visitando ese lugar. Una multitud de enfermos yacía en el estanque de Betesda. Estamos en el versículo 3. Algo importante que mencionar. Si puedes sacar la Biblia Reina Valera 60, porque voy a comentar lo siguiente. Versículo 3 dice: una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Reina Valera 60 incluye una porción al final del versículo 3 y todo el versículo 4 que no aparece ni está contenida en los manuscritos más antiguos del año 400 o antes. Y voy a leerla. Al parecer, antes de leer el pasaje, después de que Juan escribió su evangelio, los escribas
agregaron este texto como una nota marginal para presentar la explicación popular al movimiento del agua que se nos habla en el versículo 7. Varias de las Biblias, en la nota marginal, en la parte de abajo, aparece esa nota de que no están en los escritos, en los manuscritos antiguos. Y dice la versión Reina Valera de la siguiente manera, hablando de que estaban los ciegos, cojos, paralíticos, y entonces está esto añadido, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Como mencionamos al principio acerca de los descubrimientos arqueológicos, en una pared de uno de los pórticos había un fresco borroso de un ángel agitando el agua. Un fresco, bueno, en un fresco es una pintura en la arcilla o en una combinación arenosa de materiales. Y en uno de los pórticos aparece la imagen borrosa de un ángel agitando el agua. Ok, esa era la creencia popular de la gente. Con su esperanza en las creencias del pueblo, la gente decía algo así como: dicen que esa agua es milagrosa, y cuando la gente entra, después de que el ángel la agita, el primero que entra queda sano. Yo supe que fulanito sanó. Según esto, dicen por ahí, me han contado, a mí no me consta, pero no está por demás que si tú estás enfermo, vayas a ese estanque. Ese lugar estaba lleno de enfermos tendidos en esos espacios, con la remota esperanza de que ocurriera un milagro en sus vidas, o al menos sentir un poco de alivio en su dolor al verse acompañados de otra gente miserable como ellos, con lo que a una voz podían levantar y lamentarse de su triste condición. Pero eso no era así. ¿Por qué? Porque si esa creencia estaba arraigada en la mente de toda esa multitud, entonces eso estaba convertido, como alguien diría, en una competencia dispareja y en un campo de batalla donde finalmente prevalece el menos desdichado. Al menos el menos débil tendría mayor posibilidad de arrojarse al agua y recibir tan ansiado milagro. ¿Qué traía consigo esa creencia en los enfermos? Desamor. Imagina esta escena. Hay un grupo de cientos de gente sin trabajo y sin tener que comer. De repente llega un automóvil, una camioneta con unas personas con un poco de provisión de arroz para ofrecerles, la cual solo alcanzaría para unas pocas personas. Entonces sale uno de los conductores, un hombre bondadoso, y les pregunta: ¿quién necesita una bolsa de arroz? ¿Puedes imaginar la gritadera, el griterío? La gente empezaría a decir que tiene más necesidad que la otra, que es una mujer sola, que su padre está anciano, que tiene hijos pequeños o que están enfermos, etcétera. En cuanto el hombre estire la mano con la bolsa de arroz, la gente se aventará y peleará con desesperación y ansia para arrebatarle la bolsa, y entonces seguramente esa bolsa se romperá y todo se desperdiciará. Ante esa creencia del pueblo, ¿quién ganará el milagro? Era como una olimpiada de discapacitados. Todos estaban en sus marcas, expectantes y atentos a ver si aparecía ese ángel. Nadie estaba dentro del agua. Es una condición terrible, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua.
El ángel aparecía de tiempo en tiempo, de vez en cuando, cada cuando. La gente no lo sabía. Tenían que estar expectantes y sin descuidarse. Era una competencia tan desigual que parece como si el ángel se divirtiera en un torneo así. Pero esto es solo mi pobre imaginación. Sin embargo, puedo decir que este mundo es como un inmenso tanque. Pero este tanque no es como Bethesda, que significa casa de gracia o misericordia. Este mundo es como un estanque de agua negra, maloliente, lleno de gente enferma del alma. Unos flotan con sus cuerpos muertos, con sus delitos y pecados. Ciegos espirituales, sumergidos en penumbras de tristeza, dando tumbos en un mundo de oscuridad. Cojos espirituales, sin estabilidad emocional, inmorales, al no caminar en rectitud o en justicia. Y paralíticos espirituales a causa del pecado que los tiene atados e inmóviles. Mucha gente de esta se encuentra como aquellos enfermos tendidos en el piso. Tienen su esperanza, la solución de sus problemas en el horóscopo, las cartas o en la bondadosa generosidad de los casinos. Alguna gente dice: me late que ahora sí me voy a sacar la lotería, pues no hay quinto malo, dirían algunos. Ahora sí mi maquinita del casino me va a echar la mano. Déjame decirte algo. Conozco una persona que instala máquinas y que trabajaba a la par con un equipo que estaban construyendo un casino. Y me comentaba, y con esto quiero decirlo de esta manera, que hay personas que prácticamente están casadas con alguna máquina del casino al que visitan y de quien son adictas. La abrazan, la acarician, la besan, le rezan, la celan, porque se molestan cuando alguien llega antes que ellos y las tiene ocupadas. Así como esta gente que tenía su esperanza que bajara ese ángel, en esa creencia, otras personas en esta vida para solucionar sus problemas tienen su esperanza o en los santos o en la santa muerte, y otros más en el espiritismo o la magia. Otras de ellas metiéndose a negocios turbios con la esperanza de salir adelante, y en todas aquellas cosas que finalmente los van a llevar a un camino de muerte. O lamentablemente esas personas ingenuas de las sagradas escrituras, que han creído en obreros fraudulentos de la teología de la prosperidad, poniendo la solución a sus problemas, sembrando en sus ministerios, haciendo pactos, y que terminan en la bancarrota o con sus ojos y su corazón puestos en lo material. De toda esa multitud de enfermos, versículo 5, uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Uno de toda esa multitud. La Biblia no dice ni su nombre ni su edad, pero sí se ocupa a decirnos algunas particularidades. Era un hombre adulto y que hacía 38 años que estaba enfermo, casi 4 décadas, la mitad de su vida, enfermo. Esta palabra de enfermo, hasta en ella, a la luz del versículo 7, probablemente significa cojo o paralítico. Y este vocablo expresa la idea de discapacidad en general. Un paralítico es una persona que está inhabilitada o incapacitada para mover las extremidades o cualquier parte del cuerpo. La parálisis de la mitad inferior del cuerpo que afecta ambas piernas se denomina paraplegia. Pero cuando afectan los brazos y las piernas es una cuadriplegia o tetraplegia.
La mayoría de las parálisis se deben a derrames o lesiones, como las lesiones en la médula espinal o una fractura en el cuello o a enfermedades congénitas o genéticas. Ese hombre está ahí, tendido en el piso, en alguno de esos pórticos, completamente solo. Dice que tenía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuánto tiempo tenía en ese lugar? La mitad de su vida. ¿Desde cuándo lo llevaban ahí? No lo sabemos. ¿Qué pasaba con su mente? ¿Cómo tenía condicionado su pensamiento? ¿Qué pensaba de la vida? Y particularmente, ¿qué pensaba de su vida estando en esa condición? Versículo 6. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Jesús fue a Jerusalén a la celebración de una fiesta religiosa, pero no solo iba a eso. Antes o después del culto de adoración, Jesús se dirigió al estanque de Bethesda, casa de gracia o misericordia. ¿Puedes imaginar a Jesús dirigiéndose a ese lugar y entrar por una de sus puertas? ¿Puedes imaginar a Jesús caminar desapercibido entre esa multitud de enfermos? Así ocurre hoy en día. Le pasa a mucha gente. Jesús pasa desapercibido entre ellos. ¿Qué hizo que Jesús mirara a ese hombre entre toda esa muchedumbre? ¿Qué miró en este hombre? ¿Un hombre de fe? No. Era un hombre desdichado. Era un hombre tullido, lisiado, inválido, parapléjico, incapaz de valerse por sí mismo. Pero el problema mayor no es la enfermedad en sí, porque mucha gente está en esa condición hoy en día, sino es la ausencia de Dios en su vida. Cuando Jesús lo vio y supo que tenía tanto tiempo que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? En su naturaleza divina, Jesús sabía de su enfermedad, y en su naturaleza humana, ya sea que él haya preguntado o alguien le haya dicho, supo cuánto tiempo tenía ese hombre en tal condición. Y Jesús, movido a misericordia y sintiendo gran compasión, le pregunta: ¿te gustaría recuperar la salud? Quizá tú y yo pensemos que hasta la pregunta ofende. Pues ¿quién en tal condición no desea ser sano? Parece como si fuera una pregunta absurda, pero no lo era, tampoco innecesaria. Jesús, en su naturaleza divina, va más allá con su pregunta. Seguramente tú o yo, si fuéramos ese hombre, desde luego que le responderíamos con un sí. Sí, quiero ser sano, quiero recuperar mi salud. Así que Jesús le pregunta: ¿te gustaría recuperar la salud? Esa que perdiste hace 38 años. Aquella salud que te permitía en tu cuerpo hacer cosas útiles y beneficiosas. Pero entonces me surge una pregunta: ¿qué era de ese hombre antes de quedar lisiado? ¿Qué tipo de vida llevaba? Veamos que la pregunta de Jesús va más allá. ¿Te gustaría recuperar la salud? Versículo 7. Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre llega alguien antes que yo. Es que no puedo, Señor. Jesús le pregunta si quiere recuperar la salud, y él dice: es que no puedo. Y el es que
se usa para dar una explicación o una razón de algo ligada, escúchame bien, a una expresión de contrariedad, un pretexto o una justificación. Es que muestra una actitud. Él no está escuchando a Jesús. Hay una gran diferencia de oír y escuchar. Escuchar demanda poner atención, comprender, interpretar lo que se está diciendo. Jesús le pregunta y él dice: es que no puedo, Señor. Esto me recuerda a la gente que se acerca al consejero, al médico, pidiendo ayuda, pero no escucha y no atiende. Al final, el necesitado termina dándole terapia al consejero y receta al médico. Jesús le preguntó que si quería recuperar su salud. Quizás este hombre, por su respuesta, pareciera que él esperaba que Jesús le ayudara y se estuviera ahí con él para que en el momento de que el agua se agitara, lo ayudara a meterse. Recordemos la creencia que la gente tenía y conectémosla a este versículo. Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo. Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Escúchame bien, la restauración no dependía de él, ni de las circunstancias que le rodeaban, ni tampoco de la creencia que tenía arraigada en su mente. A su respuesta, Jesús le pudo haber dicho: no te pregunté si tú podías meterte al agua, tampoco si tenías a alguien que te ayudara. Te pregunté si quieres recuperar tu salud, ese que tú perdiste hace 38 años y que te tiene tendido en ese piso solo y abandonado. De hecho, Jesús sabía que eso iba a responder ese hombre, de manera que el sí jamás saldría de su boca. Por eso su pregunta va más allá. Primeramente, la respuesta de ese hombre nos muestra que no todos quieren recuperar la salud. ¿Por qué digo esto? Porque la restauración, la recuperación implica esfuerzo, intencionalidad, responsabilidad, renuncia a un estilo de vida codependiente en el que se vive a expensas de otros, volviéndose una carga para ellos. Es un estilo de vida de conmiseración y lástima. Amén. Segundo, la pregunta de Jesús hace que el hombre revele su propia incapacidad de sanidad. Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo. Y tercero, la respuesta de ese hombre nos muestra que habrá momentos en nuestra vida en que el hombre no estará para ayudarnos cuando más lo necesitamos, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Después de la respuesta del hombre inválido, Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Ponte de pie. Estar tendido en el piso representa una condición y estado de vida. En otras palabras, Jesús le está diciendo: pon tu voluntad, tu empeño, esfuérzate, coopera, inténtalo, empieza hoy a ser responsable. Tu lugar no es el piso, ni el sótano de la mediocridad, ni del pesimismo. Hoy he venido a levantarte de esa condición en la que te has encontrado la mayor parte de tu vida. Pero tú debes hacer la tuya, tu parte. No más excusas, no más justificaciones. Jesús le dice: ponte de pie. Toma tu camilla. Esa camilla que te cargaba a ti, ahora cárgala
tú ya no la volverás a usar. Amén. Así que toma tu camilla y anda. No más inmovilidad, no más parálisis, no más paraplegia. La vida se te detuvo por 38 años, pero ahora Dios te está sonriendo. Es tu renacer, un nuevo comienzo para ti, una nueva vida para vivirla a la manera de Dios. Y al instante, versículo 9, el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Algo impresionante es que las aguas no habían sido agitadas por ningún ángel, y sin necesidad de entrar en ellas antes que los demás para ser curado como todos ellos creían, Jesús lo sanó completamente e instantáneamente. Algo importante de saber aquí es que aquí no se exalta la fe, pues no se dice que el hombre la tuviera por lo que hemos leído. Aquí se exalta el poder y la autoridad de Jesús de obrar un milagro de sanidad instantánea. Instantáneamente, todos sus músculos, tendones y ligamentos, todo su sistema motriz fue restaurado por las palabras de Jesús. El hombre quedó sano, enrolló su camilla y comenzó a caminar. Esto es, puso la fe en marcha. Y algo nos muestra este milagro. Escúchame bien. Este milagro nos muestra la bendita y soberana gracia de Dios. ¿Por qué razón? Porque de toda esa multitud de enfermos, Dios eligió sanarlo a él. Podía sanarlos a todos, pero Dios eligió hacerlo, y quizás con el más desgraciado de todos, y un hombre sin fe. Dios reciba toda la gloria. Pero ese milagro sucedió el día de descanso, dice el versículo 9. Así que los líderes judíos protestaron. Era el día de reposo, y el hombre que fue sanado salió del estanque de Betesda, y sorpresa, lo vieron los líderes judíos cargando su camilla. Imagina la escena trágica para este hombre, porque Jesús le dice que la tome y ande. Lo ven, y así que los judíos, los líderes judíos, protestaron. ¡Qué tristeza! En lugar de que estos líderes religiosos se regocijaran por la sanidad de este hombre después de 38 años de estar paralítico, y en lugar de alabar a Dios por tan grande misericordia, su locura y celo religioso esquizofrénico los descompuso, y le gritaron al hombre: no puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. Escúchame bien. Esos hombres habían hecho del día de reposo un ídolo. La veneración del sábado los dejó ciegos a la necesidad de un desválido. Su celo por guardar el sábado sin entendimiento fue mayor que la misericordia y la compasión. El día de reposo era santo para los judíos y no se les permitía hacer obra alguna, en Éxodo 28 al 11. Sin embargo, ese día llegó a estar tan cargado con muchos reglamentos creados por los líderes de Israel. Los fariseos consideraban que sus tradiciones tenían la misma autoridad que el Antiguo Testamento. Mira, pon atención a esto. Los rabinos en tiempos de Jesús discutían solemnemente que un sastre quebrantaba el sábado si llevaba ese día una aguja, su herramienta de trabajo, prendida en la solapa. Hasta discutían si era lícito
llevar dentadura o piernas postizas u otras prótesis en sábado, o estaba prohibido por el solo hecho de ser carga. No puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla, pero él le respondió: el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Bueno, yo no sé si este hombre dijo, ¿cómo me voy a librar? Pues el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa? Le exigieron, versículo 12. ¿Quién te dijo? ¿Quién le dijo? Pues tan sencillamente el Señor del sábado. Marcos 2, 27 al 28 dice: después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Amén. Versículo 13. El hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo. Oh, mire, vea qué interesante. Jesús lo encontró en el templo. ¿Cómo responde una persona después de que Dios ha hecho un milagro en ella? Algo muy importante a destacar de este hombre es que lo primero que hizo después de recibir el milagro fue ir al templo. Y eso es lo que debemos hacer todos aquellos que hemos recibido el milagro de la salvación o la respuesta a una oración. De hecho, oramos con acción de gracias independientemente de si recibimos aquello por lo cual hemos pedido. Debemos ir a la casa de Dios para adorar a Dios con gratitud por el milagro que ha hecho en nuestras vidas. Él no quiere que tengamos en poco la misericordia de Dios. No quiere que simplemente vayamos a la iglesia, demos gracias y salgamos a nuestro mismo estilo de vidas antes del milagro. Jesús espera que la persona que ha experimentado su favor y gracia inmerecida se consagre a Él para toda la vida. Juan el Bautista dijo: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Mateo 3:8. Escúchame bien con atención. Este hombre, Jesús lo encontró en el templo. Voy a mencionar lo siguiente: este hombre era un pecador. Su enfermedad, su parálisis fue la consecuencia de su pecado. Ese hombre seguía siendo el mismo, pero ahora estaba imposibilitado, ya ahora está sanado. Era un hombre lisiado antes, pues la parálisis lo detuvo de seguir haciendo lo malo. Ahorita voy a explicar por qué. Entrar al templo es el primer paso. Un hombre pecador puede entrar al templo una y otra vez y salir y seguir con su vida de pecado una y otra vez. ¿Qué diferencia es que entre al templo con una clase de vida y ahí dentro renuncie a esa vida y salga decidido a vivir una vida nueva? Que el hombre pecador entre al templo es una cosa, otra es que el Dios Santo entre en ese pecador. Entró un pecador condenado, sanado, pero salió uno justificado. ¿Cómo se debe vivir la vida después de un milagro? Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar, o podría sucederte algo mucho peor. ¿Ya entendimos? Era un hombre pecador, sano, pero pecador. Jesús no hace las cosas a medias. Primeramente, Jesús lo buscó en el estanque de Betesda y ahí encontró gracia y misericordia.
Ahora lo buscó en el templo, lo encontró y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar, o podría sucederte algo mucho peor. Ya estás sano, ya recuperaste la salud, no la eches a perder de nuevo, te advierto. Es como si Jesús le dijera: si la consecuencia de tu manera de vivir anterior te dejó lisiado y tendido en el piso por 38 años y continúas con tu vana manera de vivir que llevabas antes de la tragedia, si regresas a lo que antes hacías de manera pecaminosa, si tomas en poco la gracia de Dios, 38 años serán pocos comparados con lo que te vendrá. No algo peor, mucho peor. Así que espero que hayas aprendido la lección. Jesús le mostró su gracia, pero también el camino a la salvación. Así como te muestra su gracia, te muestra tu pecado y te advierte de las consecuencias. Ya te sané tu cuerpo, ahora quiero sanar tu alma. Así que deja de pecar. Deja de ofender a Dios, renuncia a esa vida de pecado, abandona de una vez por todas tu antigua y vana manera de vivir. Yo no te sané para que sigas viviendo como vivías. Te sané para que vivas una vida completamente nueva. Te levanté de un estado caído a un estado de gracia. Qué terrible sería para ese hombre recuperar la salud por unos o muchos años más y terminar perdiéndose por la eternidad. Y entonces el hombre, ya casi voy a terminar, fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. En un principio ese hombre no sabía a quién le había sanado, ahora ya lo sabía. Jesús se reveló en él, en el estanque de Betesda, como el sanador, pero en el templo se les reveló como el Salvador. Ahora, dice que este hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Aquí no se trata necesariamente que el hombre acusara a Jesús. El hombre que ahora estaba sano había violado el día de reposo y así estaba sujeto a severos castigos, aún la muerte. Identificar al que le había sanado podía ayudarle a evitar el castigo. William Barclay menciona: la ley rabínica decía literalmente: si uno transporta cualquier cosa de un lugar público a una casa privada intencionalmente en sábado, será muerto a pedradas. Imagínate lo que estaba pensando ese hombre. Si las curaciones de Jesús el día de reposo provocaron la ira de los líderes judíos, su reclamo de ser igual a Dios le ganó la acusación de blasfemia y la inevitable sentencia de muerte. Desde ese momento en adelante, Jesús entró en contradicción con las autoridades. Puedo decir que después del milagro en el estanque de Betesda, la casa de la gracia o misericordia, a partir de ahí empezó la cacería contra la persona de Jesús. Y tú, persona que me estás escuchando, Dios puede sanarte, porque Él tiene todo el poder y la autoridad para hacerlo. Tú puedes ser una persona lisiada, puedes estar parapléjico, cuadrapléjico, puedes tener una enfermedad terminal, puedes estar inmóvil en tu cama. Y si Jesús quiere, Él instantáneamente te puede sanar, para asombro de muchos y para la gloria de Dios. Él puede hacerlo, porque te repito, Él tiene todo el poder y vamos a orar si esa es su voluntad. Pero igual, no lo hace por un propósito que tú y yo no podamos comprender. Y porque ese propósito de Dios sea más importante
aunque la sanidad física. Hay siervos de Dios parapléjicos, poderosamente usados por Él. Una de ellas es Joni Eareckson Tada. Voy a leerte nada más rápidamente. Cuando era adolescente, Joni amaba la vida, le gustaba montar a caballo, el tenis, le encantaba nadar, pero un fatídico día de verano, en 1967, un domingo, todo cambió. Mientras ella estaba en una playa con sus amigos, ella se sumergió en la bahía de Shakespeare sin saber que era poco profunda. Ahí se rompió el cuello y hubo una fractura entre el cuarto y la quinta vértebra. Así que estaba totalmente tetrapléjica, paralizada desde los hombros hacia abajo. Entonces, sí, imagínate, ella estaba luchando por su vida, por aceptar el hecho de que tendría que vivir por el resto de su vida en una silla de ruedas. Su rehabilitación no fue fácil. Se enojó, luchó con la depresión y tenía grandes pensamientos suicidas, porque ella no podía entender cómo Dios podía dejar que esto le hubiera sucedido a ella. Así que empezó en un proceso de rehabilitación que le enseñó a vivir con su discapacidad, y ahí se sumergió en la palabra de Dios, lo que hizo que ella se tornara espiritualmente muy fuerte. Y desde entonces, aún en esa condición de vida, su vida cambió radicalmente a un éxito completo. Ahora ella ha escrito 14 libros, grabado varios discos musicales y protagonizó una de las principales autobiografías en una película de su vida. Aparte es un artista que pinta. Quizá tu mayor problema estás tratando de solucionarlo fuera de Dios. Quizá tu esperanza está en creencias supersticiosas, como la que aquella gente tenía de que un ángel podía bajar y agitar el agua. Ahí estaba depositada su esperanza. Pero yo te digo que pongas tus ojos en Cristo, porque Él ha venido a buscarte y a sacarte de ese estanque de desesperación donde estás confinada o confinado. Él ha venido a decirte que te levantes de esa condición y empieces a caminar por el sendero que te lleva a la vida eterna. Ahora puedes andar con Él, así como le dijo, toma tu camilla y anda. Ahora puedes andar en Él, puedes andar con Él y andar en una vida completamente nueva. Cristo te ama y te ama como nadie te ha amado en tu vida. Cristo es todo lo que tú necesitas. Así que abre tu corazón, pon tu fe en Él y recíbelo ahí, y ahora decide caminar a su lado por toda tu vida. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias de todo el corazón por tu bendita palabra. Te doy las gracias porque sé que ha llegado a muchos corazones y esos corazones compartirán lo que tú has hecho en este día. Te doy las gracias porque tu palabra es viva y eficaz y como una espada poderosa que corta, Señor, de una manera tan tremenda que puede penetrar hasta lo profundo del alma. Gracias por tu palabra que tiene el poder para dar vida y vida eterna. Te agradezco que me hayas concedido el honor de ser el portador de tu glorioso evangelio y hablar de la vida de tu Hijo Jesús, nuestro Señor, Rey y Salvador. Muchas gracias, Padre, te damos en su nombre. Amén. Muchísimas gracias por haber escuchado esta predicación. Dios te bendiga.